Hoy día estamos con el señor Jorge Castañeda Barba, Jorge Castañeda. Su edad 62. 62. Hoy día le vamos a hacer las preguntas sobre el partido de que fue en aquel tiempo de 1990 del presidente Alberto Fujimori. La primera pregunta es: ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, el problema principal que se tenía en ese momento, más que político, era el terrorismo, que ahora quieren presentarlo como un suceso, como una guerra. No, fue terrorismo lo que hubo. Y Alberto Fujimori enfrentó y venció al terrorismo. Muy buenas noches, le vamos a hacer las siguientes preguntas respecto al gobierno de Alberto Fujimori. Ya. ¿Qué medidas se implementaron para cambiar la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Y por qué fueron o no efectivas? Bueno, Fujimori, cuando ingresó al Estado, cuando fue presidente, él cerró el Congreso, habiendo tantos congresistas que recibían su sueldo. Entonces él, al cerrar el Congreso, se ahorró todo ese sueldo de los congresistas para poder nivelar la economía. Aparte de eso, ya no hubo inflación de precios. Hizo un precio acorde al estado que estábamos en ese momento, porque había demasiada pobreza. Alan García nos dejó en extrema pobreza. Y el estado monetario, que fue un buen plan de trabajo que él hizo. Ya. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar los problemas y la desigualdad en el país? El vaso de leche, Ya. hizo el vaso de leche. Hubo implementación de colegios también. E hizo pistas de extremo a extremo para que ya no hagan transbordos de las verduras, de las frutas. De ejemplo, las pistas que era de Lima para los lugares que traían las verduras o las frutas, parte de la selva o parte de cualquier otra ciudad, mayormente que es la papa, que la traen de la parte de la sierra, ¿no? Todo eso él hizo las pistas para que se pueda implementar todo eso y no haya tanto, por decirlo, tanto desgaste económico, porque al hacer transbordo de un lado a otro había mucho desgaste económico. Eso es lo que él hizo. Muchísimas gracias. Continuando con una siguiente pregunta, ¿qué opinan sobre las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para controlar o combatir, se diría, los grupos terroristas, los cuales son como Movimiento Revolucionario Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru? Sí, hasta donde tengo conocimiento, cuando hablamos de estos grupos revolucionarios, de todas maneras hay que definir y deslindar, porque el gobierno también hace terror y se presta a eso y lo toma como cortina de humo, como algo distractivo. Cada vez que hay campañas políticas empieza a nivel del país por ahí apareciendo banderas, apareciendo bombas, y es el mismo Estado. Que los movimientos terroristas existieron, sí han existido, incluso nos visitaron, conocemos de cerca, pero ¿cuál era su política? Era en busca de la corrupción, de la mala autoridad, de los delincuentes. Al campesino no nos tocó, sino que este grupo terrorista estuvo más acentuado por la parte sur, que allí lo que más mató es el sistema, son los grupos paramilitares. Después nosotros como campesinos y como ronderos hemos enfrentado al terrorismo y no nos ha pasado nada. En ese sentido fueron medidas como distractivas, medidas no efectivas, porque
hasta ahora mismo vivimos esta crisis y es producto del terror. Y no olvidemos también, hermanos peruanos y los jóvenes especialmente, que el Estado hace terror todos los días con el hambre, con la miseria, con el abandono que existe, el pueblo abandonado. Por sus narices la gente muere hasta por una pastilla, por sus narices los colegios se caen por pedazos, los hospitales de igual manera. Entonces eso es terror también, matar al pueblo de hambre es terror. Entonces no olvidemos y no te hemos equivocado, tenemos que deslindar. Tampoco no estamos de acuerdo con los movimientos revolucionarios, que es su actitud, ¿no? Pero justamente eso aparece porque existe un país totalmente abandono, corrupción total. Frente a esa situación hay gente que toma esas decisiones, que al final de todos, pues, nosotros como país estamos entre el juego ahí, entre la espada y la pared, el gobierno por un lado y los grupos terroristas por otro lado, pero que actualmente no existe eso, ya no hay, no existe, y que hoy que saquen por momentos de que el terrorismo y que los movimientos ya no hay, no existe, es el mismo Estado que provoca a que la gente, el pueblo, se siembre ese miedo y ellos quieren de esa forma continuar y a través del engaño continuar en el poder. Por lo tanto, fueron medidas no eficaces, verdaderamente, porque fue centralizado y se gastó millones y millones. Antes, recuerdo que un tiempo antes se descubrió que era el gobierno de Alberto Fujimori quien vendía miles de armas al grupo terrorista, el FARC, que era Colombia. Y también su gobierno fue desastroso porque terminó un gobierno demasiado en la corrupción, se fue del país, desde su país en Japón tuvo que renunciar, producto de la corrupción. Se compraban en aquellos tiempos congresistas, Montesinos compraba la justicia, los medios de comunicación tuvieron al servicio del gobierno, se vendieron, entonces todo eso era programado. La segunda y la tercera reelección fue mafiosa, fue con trampa, entonces el pueblo descubrió eso, por eso es que hoy ha perdido totalmente la credibilidad que nos representa por parte del sistema de Fujimori. Muchas gracias. Muchas gracias por acceder a participar a la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo? Buenas tardes, soy Alvarito Saldívar Huertas y en lo que pueda te voy a ayudar. ¿Cuántos años tiene usted? 63 años, ¿Sexo? masculino, ¿Nivel educativo? superior. Ok. ¿Me podría ayudar, por favor? Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo en campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esa política? Esa política lo comentó por lo que me dicen, ¿no? La población demográfica iba creciendo, había niveles de pobreza extremas y el gobierno empezó por hacer unas esterilizaciones, ¿no? A las madres campesinas. De repente puede ser que se cometió muchos errores en esos momentos. La sexta pregunta es, ¿conoce las medidas que tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la pobreza y cuáles fueron sus repercusiones de la libertad de expresión? Bueno, tuvimos bastante, la pobreza se iba incrementando poco a poco hasta que se normalizó con la privatización de las empresas y hubo más ingresos y sobre todo el cambio de la Constitución. Y sobre todo, y ¿cómo dijiste la parte última? Acerca de la repercusión en la libertad de expresión. Estuvo también, hubo tomas realmente diarios, por decir que en la República antes, en canales a veces, los tenían bajo el control del gobierno. Bien. La última pregunta es, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La consecuencia fue que el sistema político que había hecho Fujimori, o sea, quería impregnarse en el poder muchos años más y en esos momentos tuvo que huir del país, ¿no?
porque tanto asedio de la población ya se levantó. La repercusión fue a nivel mundial, ¿no? Sobre su renuncia, ¿no? A la presidencia de la República. Muchas gracias, don Álvaro, por participar en esta encuesta. A usted, para ayudarme.